Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la función de Gauss, que es una función que es muy importante en estadística y tiene algunas propiedades y cosas que son interesantes de ver y de analizar. Bueno, la función de la que estamos hablando es la que tenemos expresada acá como f de x igual a e a la menos x al cuadrado. Vamos a ver esta función desde la perspectiva de una serie de potencias. Lo primero que vamos a hacer es hacer el desarrollo de Maclaurin de esta función, que es ni más ni menos que el desarrollo de Taylor centrado en cero. Vamos a hacer el desarrollo para e a la x y desde ahí lo vamos a adaptar a la función que buscamos. Vamos a recordar que la derivada de e a la x es e a la x, entonces sus derivadas sucesivas, es decir, la derivada primera es e a la x, la segunda es e a la x, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y así sucesivamente van a ser e a la x. Entonces, la derivada de cualquier orden es e a la x. Entonces, este término siempre va a ser e elevada a la potencia cero, que es 1. Por lo tanto, la serie de Maclaurin para e a la x nos va a quedar la serie con k desde 0 hasta el infinito de x a la k sobre k factorial. Una vez que tenemos esta serie para e a la x, vamos a adaptarla para la función gaussiana. Entonces vamos a tomar a x como menos x al cuadrado. Reemplazamos x por menos x al cuadrado en la serie que obtuvimos recién y nos va a quedar esta nueva serie para la función que buscamos. En el siguiente paso lo que hacemos es aplicar las leyes de los exponentes para poder expresar esta serie como una serie alternada. Y finalmente nos queda la serie alternada de x a la 2k sobre k factorial. Expresamos algunos términos de la serie para tener visibilidad de cómo es. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar que esta serie converge para cualquier valor real de x. Para esto vamos a usar el criterio del cociente y lo que hacemos es expresar a sub k más 1 sobre a sub k en valor absoluto. Esto nos da una expresión que está mostrada acá y lo que vamos a hacer para simplificarla va a ser considerar que x a la 2k más 2 es lo mismo que x a la 2k por x al cuadrado por leyes de potenciación o de los exponentes. Entonces se nos van a cancelar los x a la 2k. Por lo tanto va a sobrevivir solamente en el numerador el x al cuadrado. El menos 1 a la k más 1 y el menos 1 a la k se nos van porque los signos negativos están dentro de un valor absoluto, entonces se van a cancelar. Y los factoriales, basta observar que en el numerador tenemos k factorial, que es la multiplicación de los números desde 1 hasta k. Y en el denominador tenemos k más 1 factorial, que es la multiplicación de los números desde 1 hasta k más 1. Por lo tanto, se nos cancelan las multiplicaciones desde 1 hasta k, con lo que termina sobreviviendo el k más 1 en el denominador. Entonces, finalmente nos queda esta expresión que es x al cuadrado sobre k más 1. Cuando tendemos k a infinito, es decir, tomamos el límite cuando k tiende a infinito, vemos que esta expresión tiende a cero, porque tenemos un número que tiende a infinito en el numerador. Entonces cualquier número dividido por algo que tiende al infinito es cero. Finalmente, podemos decir que esta expresión es menor que 1, entonces por el criterio del cociente podemos decir que es convergente la serie para todo valor de x que esté en los reales. Ahora lo que nos interesa saber es si esta serie que obtuvimos realmente representa a la función gaussiana en sí. Entonces lo que vamos a hacer es mirar el teorema de Taylor. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es observar el resto de la serie y ver que ese resto tiende a cero cuando k tiende a infinito para asegurarnos de que la función es igual a la serie de Maclaurin que obtuvimos. Como obtuvimos nuestra serie de Maclaurin teniendo en cuenta a e a la x, ahora lo que vamos a hacer es calcular el resto también teniendo en cuenta a e a la x. Bueno, acá tenemos una constante que es e a la lambda, que tiene el parámetro lambda entre 0 y x, y lo vamos a despreciar porque vamos a calcular directamente el límite sin tener en cuenta a esta constante. Si quieren pueden pensarla como que queda multiplicando el límite y sacarlo afuera del límite,
pero es indiferente. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular el límite cuando k tiende a infinito de el valor absoluto de x a la k más 1 sobre k más 1 factorial. Bueno, podemos probar que este límite tiende a cero y lo que voy a hacer es dejar una demostración en el video, pueden pausarla y verla más detenidamente y pueden convencerse de que este límite tiende a cero. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy interesante, que es que vamos a integrar esta función, la función gaussiana, y antes de explicar esto, vamos a mencionar que esta función realmente no podemos encontrar una primitiva elemental, no hay una función elemental que represente a la primitiva de esta función e a la menos x al cuadrado. Es decir, no podemos expresar su integral como una función elemental. Entonces, ¿qué es una función elemental? Bueno, una función elemental, en términos coloquiales, es una función que está compuesta de otras funciones más fundamentales, que son las funciones que ya conocemos, como por ejemplo los polinomios, las exponenciales, las raíces, ese tipo de funciones, las logarítmicas, trigonométricas. Es decir, no podemos expresar la primitiva de la función gaussiana como una combinación ni de senos, ni de cosenos, ni de polinomios, raíces, exponenciales, etcétera. Esta función e a la menos x al cuadrado no es la única función que no tiene integral elemental. Hay otras como 1 sobre el logaritmo de x, e a la x a la x, seno de x al cuadrado. Hay un montón de funciones que no tienen primitiva elemental. Por eso está tan bueno este método de expresar una función como una serie de Taylor, porque nos da estas herramientas en las que podemos, por ejemplo, calcular una integral definida que antes no podríamos haber calculado tan fácilmente. Realmente estamos aproximando la integral, entonces hay que tener en cuenta las limitaciones, hay que ver el error que estemos cometiendo para no caer en fallos, dependiendo de para qué nos sirva este valor que estamos calculando, ¿no? Hay que ver también que la función que querramos representar con una serie de Taylor sea infinitamente derivable, por ejemplo, o que la serie que surja de representar esa función realmente sea una serie convergente. Puede ser que la serie sea divergente y tengamos que descartar este método. Entonces también hay que tener en cuenta estas restricciones y tener ojo con eso. Bueno, después de esta reflexión vamos a realizar una aproximación de la integral de la función gaussiana entre 0 y 1 y vamos a calcular el error que cometemos. Como ya dijimos, vamos a aproximar esta integral definida entre 0 y 1. Tenemos en cuenta la suma de la serie desde 0 hasta 4, estos 5 términos, y este paso de calcular la integral definida con la serie sale por el teorema fundamental del cálculo, dado que la serie estaría representando a una primitiva de la función gaussiana. Nos da este número, que está detallado acá el cálculo, que es aproximadamente 0,75. Ahora de esto lo que nos interesa es saber qué error estamos cometiendo, así que para estimar el error vamos a utilizar el criterio de Leibniz para series alternantes, y vemos que el error que estamos cometiendo es menor que 1 sobre 1320, que es, para decir un número más redondo, vamos a decir que es menor que un milésimo. Bueno, y de esta forma es como aplicamos el método que estábamos mencionando antes, y bueno, como se ve es algo que nos da una forma sencilla de computar la integral en términos numéricos, que no nos debería conllevar mayores complicaciones.